Y siguen aumentando los casos de COVID-19 en el país a una tasa del 30% cada 2 semanas, y cuando aún faltan por recibir su cuarta dosis más de 3 millones de personas, se empieza a hablar de la posibilidad de una quinta dosis o tercera dosis de refuerzo. Vamos a conversar acerca de esto con el doctor Felipe Rivera, broncopulmonar de Clínica Dávila y también del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctor? Gusto de saludarlo nuevamente. Buenos días. El gusto es mío, Polo. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cuál es su diagnóstico, ¿no es cierto?, del momento que estamos viviendo y sobre todo de la necesidad de aplicar una nueva dosis de la vacuna y particularmente, tal como se ha hablado por parte de las autoridades, en la población más vulnerable del país? A ver, primero que nada, el diagnóstico parece claro. Hay claramente un aumento de la cantidad de infectados. Un aumento que todavía está subvalorado, toda vez que mucha gente ya no se hace el PCR, sino que se hace el test de antígeno, que no está reportado en ninguna parte. Por lo tanto, ese valor que tenemos hay que multiplicarlo por 5, por 6, probablemente por más. Esa es una cosa. Segunda cosa, que sabemos que hay variantes o que beta, ¿no es cierto?, A5, A4, que son mucho más contagiosas. Pero por otro lado, y quiero dejar en claro que ojalá no habláramos de una quinta dosis, habláramos de una revacunación. Yo lo he dicho en varias entrevistas, que cuando uno habla, por ejemplo, que con la influenza se va a colocar una nueva vacuna, nadie habla de la 41 AVA, de la 140 AVA dosis, ¿no es cierto?, sino que habla de una nueva dosis, porque eso ya cansa a la gente. Lo que tenemos que pensar en que va a haber una nueva vacunación probablemente a final de año, a principio de año, que es una nueva revacunación. ¿Por qué? Porque todavía hay gente que todavía no ha terminado la cuarta dosis, aproximadamente, tal como dijo usted, que son 3 millones, por lo tanto tenemos que incentivar que esas personas se vacunen. Por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos que pensar que tiene que haber una vacuna que abarque todo el espectro de gérmenes, de infectantes, que son las nuevas variantes Omicron. Y ya, gracias a Dios, está saliendo una vacuna en Londres, en Inglaterra, que está aceptada como que tiene, además de la cepa original, la variante original, variantes nuevas. Por lo tanto, tenemos que pensar que va a haber una vacuna que abarque todo el espectro de gérmenes que nos pueden afectar. Claro, se habla ahí, doctor, de una vacuna bivalente que ojalá llegue a nuestro país prontamente. Interesante ¿cómo está? Interesante lo que decía respecto a esto de quizás generar una conciencia distinta por el cansancio que hay en la población. Pero lo cierto es que en el futuro más próximo, me refiero, no sé, septiembre, eso no es posible porque no está anunciado, es algo que requiere un poco más de tiempo. Es por eso que le quisiera preguntar justamente por el futuro más próximo. Se vienen fiestas patrias, está el plebiscito también, hay una serie de conciertos multitudinarios. ¿Cómo ve usted el escenario de aquí a unas próximas semanas, entendiendo que los casos van en aumento? ¿La red asistencial está capacitada para una eventual, no sé, a usted no le gusta decirle quinta ola, pero un aumento más significativo de los casos? Yo creo que hemos probado que todo el grupo médico, el grupo de todos los que nos ayudan, los colaboradores y todo el sistema funciona. Eso no hay ninguna duda. Y por otro lado, hemos visto que las nuevas variantes, si bien es cierto, son más contagiosas, producen una enfermedad mucho más leve y el índice de hospitalización, tal como dicen ¿no es cierto?, todas las estadísticas, ha disminuido un 90% respecto al invierno pasado. Por lo tanto, tenemos más infectados, vamos a tener más infectados, pero la cantidad de gente que se hospitaliza, la enfermedad grave, ha disminuido. Pero no por ello vamos a descuidarnos, porque existen una cantidad de fallecidos que en realidad no debieran existir, porque existen inmunosuprimidos, existen gente que tiene un mecanismo defensivo totalmente deficiente. Por lo tanto, debemos pensar en ellos y vacunarnos y seguir con todas las precauciones. Ojalá las aglomeraciones impliquen el uso de mascarilla, ojalá no perdamos nunca el lavarnos las manos, ojalá no perdamos nunca el ventilar los espacios cerrados, es decir, tener conciencia que la epidemia, que la pandemia no se ha acabado absolutamente. Claro, y son algunas de esas medidas que usted menciona todavía, por lo menos en lo formal, siguen vigentes. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema del pase de movilidad, que sigue vigente, que se tiene que exigir en determinados lugares, pero se está exigiendo cada vez menos. Yo creo que en la experiencia de cada uno probablemente eso es lo que ha ocurrido. Pero al mismo tiempo hay toda una discusión, usted probablemente, doctor, lo ha visto en cartas en los diarios, en las redes sociales, en relación con las diferencias que hay entre las medidas que se toman acá en Chile o que se están aplicando acá en Chile y lo que pasa en el resto del mundo, donde ya de alguna forma parecían haberse olvidado de la pandemia. A ver, pero muchos de los países
que prácticamente han hecho desaparecer las medidas anti-COVID, no pueden dar un ejemplo de buen comportamiento. Estados Unidos, Brasil, por nombrar algunos, ¿no es cierto?, de una cantidad de fallecidos enorme, México y Europa mismo, que muchas veces contempló la disminución de las medidas de precaución y en la práctica significó que otra vez las volvieran a utilizar. ¿Por qué? Porque los fallecidos son la luz de alerta que algo no estamos haciendo bien. Yo creo que nuestro país está haciendo muchas cosas bien de mantener la alerta sanitaria respecto a las precauciones que hay que tomar. Pero por otro lado, debemos mantener el pueblo, la gente, ¿no es cierto?, la conciencia de que no solamente debemos cuidar nosotros, sino que cuidar al que está al lado de nosotros. Si hay fallecidos, significa que hay gente vulnerable. Por lo tanto, la solidaridad, cosa que nos sigue faltando en nuestro país, es súper importante. Debemos pensar no en uno. Probablemente la gente joven va a tener un resfrío, va a tener un cuadro respiratorio agudo, pero una persona de edad, una persona enferma, un enfermo crónico, un fumador, un EPOC, un asmático grave, puede tener una enfermedad absolutamente grave porque los fallecidos no se han inventado. Sigue muriendo gente por esta enfermedad, cosa que no debería ocurrir. Por lo tanto, yo creo que la gente de otros países no está haciendo las cosas como las estamos haciendo nosotros porque nuestra realidad es distinta. Doctor Felipe Rivera, como siempre, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele 3 AM. Que tenga muy buenos días. Igualmente, pues hasta luego, Polo, hasta luego, Natalia. Hasta luego.